Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 3. Ruta por Herrera de Pisuerga. Recorrido en la localidad de Herrera de Pisuerga. Longitud. Apenas un par de kilómetros por el casco urbano. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Ideal para hacer a pie o en bicicleta. Herrera de Pisuerga ostenta el título de ciudad otorgado el 30 de abril de 1902 por la reina regente Doña Cristina. Se encuentra en la confluencia de los ríos Pisuerga y Burejo, a una altitud media de 844 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista toponímico, el nombre de Herrera deriva del latín ferraria, herrería. Respecto a la segunda parte, Pisuerga, alude al río y algunos autores lo relacionan con el otro nombre que tuvo la ciudad, Pisoraca. Inicio de la ruta. Mirador del Duque de Frías. ¿Cómo llegar? Por la Nacional 611 o la más moderna autovía A67. También desde las P230, P231, P227 y C627. Empezamos la ruta en Mirador del Duque de Frías, en la zona del norte de la ciudad y muy cerca de la Plaza de Toros. Desde allí podemos disfrutar de una maravillosa vista de la Vega del Pisuerga y sus huertas y fértiles tierras de cultivo. Plaza de Toros. El 24 de septiembre de 1952 fue inaugurado con un diámetro de 36 metros de ruedo. Tiene patio de caballos y corral para los toros comunicado con sus 10 torriles. Está construida sobre las ruinas del castillo del Duque de Frías, en concreto sobre las ruinas de las Caballerizas. Es una de las principales plazas de toros de la provincia de Palencia. Es de tercera categoría y tiene un aforo de 4.000 localidades. Plaza porticada. A escasos metros está la Plaza Mayor. Es una típica plaza castellana aportalada que todavía conserva un buen número de edificios antiguos. Es digno de mención el conjunto formado por una casa de ladrillos con 3 arcos de medio punto y las 2 viviendas colindantes con planta baja de piedra y planta superior de ladrillo. También hay varias edificaciones del siglo XIX, con fachadas de ladrillo visto y singulares balcones de hierro, algunos de ellos muy decorados. Muy original es la fuente de hierro situada en el centro de la plaza, que data de 1882 y muestra un conjunto de 4 niños que sujetan ánforas de las que emana el agua. El ayuntamiento es una construcción de mediados del siglo XX que conserva 2 escudos de la villa fechados en el siglo XVIII. Iglesia de Santa Ana. Es el actual templo parroquial de Herrera de Pisuerga. Data de los primeros años del siglo XV. En concreto, las bóvedas se concluyen exactamente en 1425 y son obra de canteros lebaniegos. Desde ese momento se inicia un largo y lento proceso de ornamentación. El retablo mayor se realizó en 1671. La torre fue el último elemento que se edificó y data de 1659. Casa del Cangrejo y Fiestas del Cangrejo. La Casa del Cangrejo de Río es un centro temático, propiedad de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, cuyo uso multidisciplinar se concibe como lugar de interpretación y divulgación ambiental del cangrejo autóctono, o cangrejo de patas blancas, y de los ecosistemas de ribera asociados. A la vez, sirve de centro de recepción de turistas, punto de exposiciones y bar-restaurante. Todo ello rodeado en un entorno inmejorable a las orillas del río Burejo. Con un diseño del edificio pensado en la sostenibilidad, la Casa del Cangrejo de Río aprovecha las condiciones ambientales y aplica las tecnologías actuales con el objetivo de conseguir una óptima eficiencia energética. La Ermita de la Piedad. La ermita de la Virgen de la Piedad probablemente se erigió a instancias de don Pedro Fernández de Velasco, primer conde de Haro, señor de la villa y gran devoto de la Piedad. En su origen fue un pequeño templo al que en 1715 se añadieron 2 cuerpos, el camarín, el coro y las demás dependencias. La obra pictórica de la ermita se inició en 1902 y duró 2 años. Los frescos están pintados al óleo sobre una superficie de estuco y componen un infrecuente conjunto de pintura mural. Es de destacar el hecho de que no haya quedado en el interior de la ermita ni el más mínimo espacio sin pintar, lo que confiere al recinto una particular sensación de entorno pleno de imágenes, luces y colores. Final de la ruta. Centro de Interpretación del Canal de Castilla. Un museo que permite conocer la historia del canal, sus tramos, funciones y la flora y la fauna que lo rodea. En él se pueden contemplar fotos, mapas y maquetas de todo el recorrido del canal,
destacando las maquetas de las esclusas que permiten conocer el funcionamiento de estas obras de ingeniería, quizás las más singulares del canal. El paraje que rodea al centro de interpretación se compone de numerosas zonas verdes donde se puede disfrutar de una agradable comida, además de pasear y realizar actividades entre las cuales destaca la navegación en barco por un tramo del canal, que incluye el proceso de llenado y vaciado de la sexta esclusa que se encuentra aún operativa. Aunque nos dejamos muchas cosas que ver, culturalmente es de extraordinaria importancia el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Pisoraca, en el lugar ocupado por la Legio IV Macedónica, acantonada en Herrera durante el siglo I después de Cristo. Como centro comarcal del Boedo y la Ojeda, Herrera de Pisuerga cuenta con una gran oferta de servicios, como bares, restaurantes, alojamientos y comercios de todo tipo. Desde aquí podemos retomar otras rutas como la del Canal de Castilla o la de las iglesias románicas de la Ojeda. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.